Las varias tareas que se ejecutan diariamente, como el respirar, comer, la digestión y el movimiento de nuestra sangre, son ejecutadas por estructuras especializadas conocidas como órganos. Ejemplos de órganos incluyen los pulmones, el estómago, corazón y cerebro. Todos estos órganos y otras partes del cuerpo, como nuestra piel y músculos, están compuestos de unidades vivientes más pequeñas llamadas células. El cáncer es el resultado de un largo proceso. Este comienza cuando una de las células en un órgano o tejido se daña o se altera de tal manera que causa que se escape de los controles normales. Son estos controles normales los que permiten que nuestras células trabajen juntas en armonía. Un grupo de células mal comportadas puede causar el mismo tipo de problemas en un cuerpo que una parte defectuosa causaría en cualquier otro tipo de máquina. Una célula normal se divide solamente cuando recibe una señal química que le dice que lo haga. Esta señal es interpretada por el núcleo y la célula reproduce su información genética. La célula se divide en dos células gemelas a través de un proceso llamado mitosis. Las células cancerosas no obedecen a esta regla y se dividen aún sin recibir las señales apropiadas. Además de las señales que reciben las células normales diciéndoles que se dividan, hay señales que les dicen que paren de dividirse. Esto evita el que se produzcan muchas células. De hecho, el proceso de división celular es un proceso altamente ordenado. Esto es una cuestión crítica en el cáncer porque las células cancerosas ni obedecen ni requieren señales normales para dividirse. Las células normales no se dividen cuando reciben la señal de parar emitidas por las células vecinas. En contraste, las células cancerosas ignoran esta comunicación y continúan reproduciéndose. Esto puede llevar a la formación de una masa de células que se amontonan y pueden formar un tumor. También, diferente a las células normales, las células cancerosas tienen la habilidad de dividirse indefinidamente. Tal como los órganos que ellas forman están compuestos por estructuras más pequeñas, las células también están compuestas de estructuras más pequeñas que les permiten realizar su labor. Estas pequeñas estructuras se llaman organelas. De particular importancia en el cáncer es la organela conocida como el núcleo. Podemos pensar en el núcleo como el cerebro de la célula. Tal como un manual contiene las instrucciones para armar una silla, el núcleo contiene la información que sirve de plano arquitectónico para cada uno de nosotros. Específicamente, esta información se encuentra dentro de las cromosomas que residen en el núcleo. Las unidades individuales de información se llaman genes. Nuestros genes son heredados de nuestros padres, quien en turno los recibieron de sus padres. A un nivel químico, los genes están compuestos de ácido desoxirribonucleico o ADN. Todas nuestras células contienen el mismo conjunto de información. La diferencia está solo en cómo ellas utilizan esta información. Por ejemplo, las células en nuestros pulmones y nuestros estómagos usan diferentes partes del plano arquitectónico para ejercer su labor. En el cáncer, cambios al ADN causan que algunos de los genes fracasen en su labor rutinaria. Esto en turno causa problemas para el individuo afectado. Básicamente, se piensa que todo cáncer es el resultado de cambios al ADN que alteran a genes críticos y cambian el comportamiento de las células afectadas. Cambiar la secuencia de los nucleótidos es como cambiar el orden de las letras en una palabra. Una alteración en un gen se llama una mutación. ¿Cómo es que ocurren todos estos cambios?
Diferentes cosas pueden causar mutaciones. Por ejemplo, los químicos que pueden ser ingeridos o inhalados, tales como los que se encuentran en el tabaco de mascar, el humo de los cigarrillos, la radiación solar o de fuentes artificiales, tales como una cama de broncearse. A veces las mutaciones pueden ocurrir sin alguna causa externa, simplemente ocurren. En las células, ciertos genes hacen productos que llevan a las células a reproducirse. Esto sería el equivalente del sistema de combustible en los automóviles. Los genes que son responsables por hacer que las células se dividan se conocen como proto-oncogenes. Cambios en estos genes normales llevan a la producción de oncogenes. El resultado puede ser el que las células se dividan en la ausencia de señales apropiadas. Esto es el equivalente a un pedal de gasolina que se queda pegado en la posición corre, haciendo que el automóvil corra aun cuando no hay un pie empujándolo hacia abajo. Genes cuyos productos funcionan como el equivalente de frenos celulares también existen. Este grupo de genes se conoce como supresores de tumor. Los humanos tienen 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. Si una copia de un supresor de tumor se daña, la otra copia normalmente es capaz de evitar que la célula se comporte de una manera anormal. Esto sería como perder los frenos delanteros o traseros de un automóvil. El carro puede estar dañado, pero todavía le sería posible parar. Sin embargo, si el segundo grupo de frenos también está dañado, el automóvil no podría parar, tal como la célula no podría parar de dividir si ambas copias de estos genes estuviesen dañadas. El proceso a través del cual los tumores hacen que el cuerpo les provea con nutrientes se conoce como angiogénesis. Un tumor creciente manda señales al cuerpo que esencialmente dicen «aliméntame». Los mensajes de los tumores causan que los vasos sanguíneos cercanos a ellos les envíen nuevas extensiones y así les entregan alimentos y oxígeno. Más importante todavía es el que los vasos sanguíneos también sirven de conducto para el transporte de células de tumor a lugares cercanos y distantes del cuerpo. La extensión de tumores a lugares distantes es de gran importancia en el cáncer. Aproximadamente un 90% de las muertes por cáncer implican a tumores que se han extendido a través del cuerpo. El movimiento de células de tumor a otras partes del cuerpo se le conoce como metástasis. La metástasis es un proceso complejo durante el cual las células cancerosas se desprenden del tumor original o primario y se mueven a través del cuerpo para formar tumores en nuevos lugares. Desde el punto de vista de una célula cancerosa, este es un proceso peligroso y frecuentemente infructuoso. Para empezar el proceso, células individuales deben desprenderse del tumor e invadir a los vasos sanguíneos cercanos. Las células gatean sobre la superficie de otras células, sobre la estructura fibrosa que las rodea, y entonces fuerzan a su entrada. Aquí se demuestra la invasión del abastecimiento sanguíneo. Una vez dentro del vaso sanguíneo, las células cancerosas pueden perecer por varias razones. Algunas células mueren simplemente porque no pueden sobrevivir flotando en el torrente sanguíneo. Otras pueden dañarse y morir cuando se meten a través de espacios apretados y cuando se chocan contra las paredes de los vasos sanguíneos. Otras células migratorias pueden ser reconocidas y destruidas por las células del sistema inmune. Dónde y cuándo las células migratorias paran es distinto en distintos tipos de cánceres. Una vez que las células de tumor ya no estén moviendo, pueden comenzar a formar un nuevo tumor, saliendo del vaso sanguíneo y comenzando a reproducirse en su nuevo lugar. Esto no siempre ocurre, y las células que han llegado hasta aquí todavía pueden morir o fracasar en su intento de dividirse. Si el nuevo medio ambiente es apropiado, las células recién llegadas comenzarán a crecer y un nuevo tumor se desarrollará.
Una manera de evitar el desarrollo del cáncer es a través de la muerte de células defectuosas. Una célula mutada o dañada primero intentará reparar el daño. Si esto no es posible, las células se comprometerán a la versión celular de suicidio. Un proceso ordenado llamado apoptosis lleva a la degradación de partes claves de la célula y a la muerte de la célula. Las células cancerosas pierden esta capacidad crítica y continúan dividiéndose. Esto puede llevar a la acumulación de células que pueden volverse más y más anormales. Debido al alto ritmo con el que las células cancerosas acumulan mutaciones, un tumor que empezó originalmente como una sola célula anormal, en efecto está compuesto por muchas células, cada una un poco diferente. Todas son células cancerosas y similares las unas a las otras, pero no todas necesariamente tienen la misma sensitividad a cualquier medicina contra el cáncer o tratamiento. Cuando este grupo variado de células cancerosas se expone a una medicina, la mayoría de las células probablemente morirán. Sin embargo, esas células cancerosas resistentes al tratamiento pueden reproducirse y crear un nuevo tumor. En gran medida, es poco probable que este nuevo tumor pueda responder al mismo tratamiento. Sus mutaciones lo hacen invulnerable a esta medicina.